Hola familia, espero que estés muy bien. Hoy te invito a que podamos adorar, que podamos alabar al Señor en este día. Acompáñame a orar. Dios, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos das fuerzas, porque nos inspiras a poder reconocer de dónde vienen todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, aunque a veces nosotros no lo hemos sido, pero aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estaré, todo el honor te doy, mis manos alzaré, y de tu gran amor por siempre cantaré. No puedo ocultar, el mismo no seré, no seré. Es para ti, yo me rindo, eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti, mi vida, Dios, es para ti, yo me rindo y canto. Este día aquí te entrego todo a ti, todo, dejando todo atrás, te doy todo de mí. Mi recompensa está en agradarte, Dios. No puedo ocultar que solo tuyo soy, tuyo soy. Mi vida, Dios, es para ti, yo me rindo. Eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti, yo me rindo y canto. Toma tú el control, es tuyo soy, muéstrame tu voluntad y guía a Dios mi caminar. Toma tú el control, es tuyo soy. Es para ti, yo me rindo, eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos
nuestra vida rendimos a ti, Señor, en este tiempo, en esta hora. Mi vida a ti, Gracias, Cristo. mi vida a ti. Tú eres gloria en mi vida. Oh, Tú eres mi vida es tuya, es tuya. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me rindo. Eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me rindo. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me rindo. Es porque yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me rindo. Muéstrame tu voluntad, mi guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, tuyo soy, tuyo soy. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones: depósito en Oxxo a la cuenta Banamex 52 04 16 51 41 66 55 90, o bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola, ¿cómo están? Saludos, nos da mucho gusto saludarles y pues aquí estamos, amor, una vez más en este foro Hablemos Claro, y creo que va a ser de mucha bendición que podamos aprender juntos de lo que representa un tema pues un poquito fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que no solamente es un tema fuerte, sino un tema que cada vez se ve más y cada vez está sucediendo más en nuestra sociedad. Pero lo más preocupante sería que aún dentro de la iglesia también estamos viendo ese tipo de fenómeno. Entonces creo que todos no solamente vamos a disfrutar este tiempo, sino que vamos a aprender y pues que Dios nos hable. Pues yo no diría mucho disfrutar, ¿verdad? Pero por lo menos sí va a ser edificante y va a ser algo que nos ayude. Y bueno, quisieras mencionar cómo se llama nuestro foro en esta ocasión. Por Échale supuesto, tú. pues Tú fuiste la de la idea, así que cualquier cosa aquí sobre es que ella. de verdad es una carga en mi corazón, y el tema de que vamos a ver el día de hoy es el gran divorcio. Y pues por supuesto que es un tema, como les estaba mencionando hace un momentito, que pues que cada vez es más fuerte, ¿no? Creo que algo que está siendo atacado hoy en día precisamente es el matrimonio. Yo hablaba, ahora que estaba compartiendo en un lugar, les decía que en la sociedad
en la sociedad sin Cristo pareciera que las familias se están acomodando, pareciera que las familias se están ordenando a un nuevo sistema. Sin embargo, es completamente contrario a lo que Dios quiere. Y el diseño que Dios tiene acerca del matrimonio es el que está siendo muy atacado. ¿Tú qué crees que sea? ¿Que no lo conocemos en general, hablando como mencionas tú, la sociedad, la cultura? ¿Será que no le interesa conocerlo? ¿Será que lo conoce y de todas maneras prefiere hacerlo de otra forma? ¿Qué crees tú que son los factores que afectan más en este tema? Yo siempre he dicho que el tema que más afecta es el egoísmo. Por supuesto. Pero ya tú te estás adelantando sí, a... pero a lo que voy es que de todas maneras, por ejemplo, hay muchas personas que no conocen de Cristo, pero aquellos que conocemos a Cristo y tenemos situaciones de conflicto en casa, de todas maneras se está yendo este fenómeno. Entonces, como tú decías, no nada más es eso, sino que estamos conociendo a Cristo, conociendo sus principios y de todas maneras se están tomando decisiones. Creo que no hay un entendimiento de lo que es el matrimonio. Creo que se ha visto muy a la ligera, aún dentro del cuerpo de Cristo. No hay un entendimiento de lo que es el matrimonio, de lo que Dios diseñó, cuál es su propósito, y pues creo que es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Como que es más fácil huir, ¿no? Como que es más fácil escapar y decir, ahora sí que nadie vio, nadie supo, y muchas veces pensamos que sin consecuencias, que creo que es donde entra el enemigo un poquito a meternos la idea de que no va a pasar nada, ¿no? Como le dijo la serpiente a Eva, no morirás, o no te afectará, o no tendrás consecuencias, ¿no? Y a veces ese engaño yo lo veo más como un engaño, como una forma así de establecer la idea de esta es la solución, y obviamente no hay otra alternativa. Y al verlo de esa manera, pues corremos el riesgo de no considerar muchísimas cosas que espero que hoy podamos ver. ¿Te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios y le pedimos que Él nos ayude? Y sobre todo tú que estás ahí en casa, si tienes preguntas o dudas, ponlas ahí. Este es un foro, entonces estaremos contestándolas durante el tiempo de la transmisión, para que obviamente no te sientes así como que, bueno, y en mi situación, ¿cómo aplica esto? ¿Cómo puedo, de alguna manera? Nosotros tenemos algunas preguntas que hemos recolectado en base a situaciones específicas, pero tú puedes también ahí participar en este foro. ¿Oramos? Claro que sí. Pues, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar conectados de una u otra manera, no solamente de una manera tecnológica, sino a tu presencia. Hoy pedimos que tú hables a nuestro corazón, que hables a cada persona que está viendo esta transmisión y que se ha movido en nuestro corazón, Señor, a la necesidad de entender este tema, de cuán importante es el pacto del matrimonio, Señor, y cuán importante es guardar nuestro matrimonio, protegerlo, Señor, de todos los ataques del enemigo. Así que te pedimos que nos hables en este tiempo, Señor. Disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo no sé, amor, si nos va a dar tiempo de verlo en una sola sesión, en un solo foro, sí, no, pero vamos a ver qué Dios dice. Si podemos todo de una vez le echamos, si no, pues entonces lo estaríamos dividiendo en dos partes. Ahora, dicho esto, a mí me gustaría, amor, que pudiéramos dejar muy claro, hablando del tema del divorcio, y esta frase, no sé si tú estás consciente de ello, pero El Gran Divorcio es el título de un libro de C.S. Lewis, precisamente hablando sobre este tema, que por cierto te lo recomiendo, si lo puedes conseguir. Es un libro muy interesante que nos da una perspectiva espiritual y literaria de un tema que, imagínate, ya desde los tiempos de C.S. Lewis, que ya partió con el Señor, se manejaba como un esquema, bueno, vamos a ver que desde los tiempos de Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que tú y yo, después de años de estar trabajando con matrimonios, entendemos que habrá casos especiales, ¿no? ¿Qué caso sería un caso, te pregunto yo, especial, como para decir, bueno, independientemente de que pues no es lo ideal pensar en un divorcio, una separación, ¿qué podría lamentablemente pues sí ser de alguna manera necesario o imposible de evitar? ¿Qué casos consideras tú que podrían entrar en esta dimensión? Yo creo que en primer lugar está el caso de abuso físico y emocional, por supuesto, pero aquello que ponga en riesgo la integridad física de alguna de las partes o de las dos, porque a veces hay violencia por ambas partes, o los hijos están corriendo un riesgo físico donde a lo mejor su vida, hemos visto casos terribles donde la vida está en riesgo, y sobre todo también el punto donde hay adicciones, donde hay un entorno terrible de destrucción, de daño
Ahora, hablando de adicciones, perdón, creo que hay adicciones a acciones, porque a lo mejor Claro. una persona tiene una adicción del tabaco, Cigarro, sí. pero estamos hablando de una adicción que desinhibe a la persona, Sí. como el alcoholismo, como la drogadicción, Exacto. que lamentablemente hace que la persona haga cosas, vamos a decirlo así, fuera de sí, y que puede correr riesgo, por ejemplo, una hija en casa, en el sentido sexual, o puede correr un hijo riesgo, o incluso el mismo esposo o esposa, bueno, generalmente se da más en el hombre, ¿verdad? Que haya una violencia, vamos a decirlo así, no limitada, que pueda... O cuando existe un padre delincuente, ¿no? Donde corre también el riesgo, un padre o una madre, me refiero a ambos, que pueda correr el riesgo a su familia, no solamente a lo que se dedica, que es delinquir, sino pues ya meter en una situación incluso con la justicia a la familia, ¿no? Claro. Entonces, hay cuestiones muy, muy delicadas y que entendemos que es necesario tomar ese tipo de decisiones que nunca serán fáciles. Yo creo que, por ejemplo, hablando de ese tipo de situaciones tan extremas, hay personas que dicen, no, es que como me abusaba físicamente, pues ahora estoy más tranquila sin esa persona. Claro, puede ser, pero nunca, de todas maneras, nunca será algo fácil, el divorcio nunca será algo ni bonito, ni fácil, ni bueno. Claro. Y creo que hay algunos factores, y quiero decir algunos factores, amor, porque a veces pensamos que donde entre ya la cuestión, vamos a decirlo así, psiquiátrica, o vamos a decirlo así, de enfermedad mental, no en todos los casos, porque algunos al contrario se necesita el apoyo del cónyuge, pero hay casos donde literalmente la persona entra en cuestiones de paranoia, de me quieren matar, o alguna cuestión que literalmente se sale de sí y pone en riesgo, regresamos al punto medular de todo esto, la integridad física de la familia. Puede intentar inclusive agredir o matar a algún miembro porque piensa que le quieren hacer daño o algo así. Todo esto obviamente se tiene que consultar con personas especializadas en ello. Ahora, dicho todo esto, amor, ¿cuál sería el origen? Yo quiero leerte y leerle a las personas que están en este foro lo que dice el Evangelio de Mateo, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, lo van a ver ahí en la pantalla, versos del 3 al 8, y dice así: entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, o sea, Jesucristo, respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice Jesucristo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces la respuesta de los fariseos fue, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y en el verso 8 Jesús da una respuesta, amor, categórica. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio, en el origen, vamos a decirlo así, en el Génesis, en el ideal de Dios, no fue así. Entonces, aquí tenemos un pasaje muy claro donde a Jesús, amor, le preguntan sobre el divorcio. Usan otro término que es como se manejaba en la ley, que era repudiar, ¿verdad? Y obviamente Jesús mismo no es un profeta, sino Jesús mismo haciendo referencia a las Escrituras, algo del Génesis, ¿verdad? Y obviamente trayendo, por decirlo de alguna manera, una nueva revelación o una revelación más clara sobre este tema, no deja espacio a duda sobre lo que para Dios representa este tema. Ahora, yo recuerdo que tú eres la crack de las versiones, ¿verdad? Entonces seguramente habrás encontrado otra versión que nos da más luz o más entendimiento sobre este pasaje, ¿es verdad? Así es, y vamos a escuchar lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje. Y fíjense, dice así: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Que es lo que muchos quisieran, ¿verdad? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo.
como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel. Y qué difícil es esto, porque creo que en este pasaje de alguna manera el Señor nos confronta, ¿no? O confronta a quienes le estaban preguntando y les dice, ¿no han leído las Escrituras? Y ahora, ¿a quién se los dice, no? Sí. A los fariseos, o sea, se supone a los expertos en la ley. En las Escrituras. Aquellos que obviamente estaban dedicados a estudiarla y a enseñarla a todo el pueblo. Y Jesús así les dice. Ahora, imagínense, si eso le dice Jesús a unos expertos en la ley, pues ¿qué será en nosotros, verdad? Y me llamó la atención lo que tú mencionaste en el verso 4, no han leído las Escrituras. Es decir, creo que mucho del problema de este tema es la falta de entendimiento de la esencia del corazón de Dios y de lo que hay en el corazón de Dios para nosotros como sus hijos y específicamente en el matrimonio, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que cuando hay esa dureza del corazón donde Jesús menciona, creo que aún como hijos de Dios podemos estar buscando en las Escrituras algo que nos dé un pretexto para divorciarnos, ¿no? O sea, como que queremos una justificante, pero tú mencionabas algo, entonces no conocemos el corazón de Dios, porque el corazón de Dios, aquí menciona, pero no fue la intención original de Dios. O sea, el corazón de Dios al crear el matrimonio fue llevar a cabo un pacto, fue llevar a cabo es más, hay una comparativa entre el matrimonio, la relación matrimonial y Jesús y la iglesia. Imagínate si Jesús dijera, ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero nada con mi novia, ¿no? Con mi futura esposa, no quiero nada con ella. ¿Por qué? Pues porque me cayó mal, porque no me gustó algo. Entonces creo que no hemos entendido lo sagrado del matrimonio. Ahora vamos a entrar, como es un foro, con algunas preguntas. ¿Qué te parece que nos hace ahora sí que las personas que tienen dudas sobre este tema? Y la primera pregunta que tenemos aquí me parece muy interesante, me llamó mucho la atención porque dice, ¿el divorcio es un pecado? ¿Qué contestarías tú? Híjole, creo que tiene mucho que ver con... Yo podría decir que sí, es un pecado, porque va contra lo que Dios establece, que es el matrimonio. O sea, hay algo que Dios ha establecido para el matrimonio y cuando nos divorciamos estamos pecando al romper un pacto. O sea, el solo hecho de romper un pacto que hemos hecho con... Pero si la persona no tiene un pacto, solamente se casó por el civil. Cierto. Pero entonces podríamos ver cuáles son las razones por las que esa persona se está divorciando. Por ejemplo, a mí se me ocurre que el orgullo, la dureza, es a causa, por ejemplo, del orgullo. Y el orgullo en sí es un pecado. Esa fue la razón por la que Satanás fue expulsado del cielo, a causa de ese orgullo. No, pues imagínate, si fuera por orgullo, bueno, todos estaríamos fritos. Pero creo que no hemos entendido esa importancia y sobre todo la razón que mencionaba. Te la voy a poner más difícil todavía, perdón ustedes, me va a ahorcar mi señora, oren por mí para cuando termine. Pero no nos vamos a divorciar. Una persona que se divorcia, ¿no se va al cielo? No podríamos decir eso, no necesariamente. Entonces, ¿es un pecado o no es un pecado? ¿O qué dijo Jesús sobre eso? Lo acabas de leer, ¿tú qué fue el último versículo que leíste? Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. ¿Ese? Ok. ¿Tú estás contestando ahí o más bien Jesús está contestando ahí? El problema no es el divorcio, bueno, eso es lo que yo encuentro aquí en la palabra, el problema es volverse a casar con otra persona. Es lo que obviamente va a generar un aspecto obviamente delante de Dios incorrecto, porque Dios obviamente nos ve como una sola carne, ¿sí me explico? Entonces, separarme de una sola carne, pues digo, no es lo ideal, porque sí pierdo parte del propósito de Dios,
pero no puedo decir yo que ya está en pecado la persona porque no ha estado con otra persona, ¿no? Y creo que es importante definirlo. Ahora, A menos que sea infiel. ¿mandé? A menos que sea infiel. Exactamente, es que Jesús lo dijo, a menos que le haya sido infiel. Entonces, cuando una persona, vamos a decirlo así, es infiel, llamémosle adulterio o llamémosle como infidelidad, ya rompió el pacto. Entonces, lamentablemente, pues ya no hay pacto. Entonces Dios dice, ¿qué te digo si ya no hay pacto conmigo? Entonces es curioso que cómo lo ve Dios desde esa perspectiva. Tengo algo contra ti, dice Malaquías 2:14, que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto. Entonces para Dios es muy importante entender que el matrimonio no es un contrato matrimonial, aunque lo incluye, es un pacto delante de Él, y que obviamente Él es el principal, no testigo, sino es parte. A veces decimos, es que vengo delante de Dios para que Él sea testigo. No, los testigos son los que están ahí, Dios no es testigo, Dios es parte del pacto. Y está involucrado en lo que esto representa, ¿no? Entonces, qué tremendo, me parece que es una pregunta importante. Ahora, ¿qué dirías tú sobre la razón principal, bíblicamente, de acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿Cuál sería la razón principal desde hace miles de años, porque aquí Jesús habla desde los tiempos de Moisés, imagínense, que lleva al ser humano, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, al divorcio? Pues ahí está muy claro en las escrituras, en las versiones que queramos buscar, es la dureza del corazón. Eso es lo que hemos estado viendo y lo que la palabra establece, porque el corazón necesita endurecerse ante el diseño de Dios, ante el pacto que se ha hecho con el cónyuge para llegar a la decisión, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor podrán decir, es que usted no conoce a mi cónyuge, ¿no? Y entonces yo por eso prefiero divorciarme. Y no son cosas como las que vimos al principio, que son necesarias. Porque desgraciadamente hoy nos encontramos en que la principal causal de divorcios entre los matrimonios es la incompatibilidad de caracteres. Y eso habla de una dureza, de no me interesa lo que tú creas, no me interesa lo que tú pienses, etc. Entonces creo que no me interesa cambiar tampoco. Exacto. Quiero obviamente que tú cambies, pero yo quiero mantenerme igual. Y bueno, entrando un poquito más en materia, ¿cómo podríamos definir, amor, lo que representa específicamente la dureza de corazón? ¿Cómo la evidenciaríamos en actitudes, en acciones? Específicamente, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de dureza de corazón? Porque a lo mejor la persona dice, no, pues yo mis arterias las tengo bien, no tengo aterosclerosis ni nada por el estilo, ¿no? Como que el término corazón no entendemos que tiene que ver con el alma, con el interior, obviamente con la parte interna de una persona. Y ahí, ¿cómo se endurecería el corazón? Hay dos factores que endurecen el corazón. Uno es el orgullo y otras son las heridas, ¿no? Entonces, el orgullo es cuando tenemos esa incapacidad de reconocer que necesitamos ayuda, de reconocer que no podemos solo, no podemos, como matrimonio incluso, no podemos solucionar las cosas, o ya el punto de no me interesa, ¿no? Cuando yo siempre he dicho que cuando una persona llega al punto de decir, ya ni siquiera me interesa, ahí es donde yo veo el mayor peligro, porque hay un orgullo de decir, ya no estoy interesado. La indiferencia. Pues sí, esa actitud, ¿no? El no reconocer también, por ejemplo, cuando me equivoco, porque es muy común estar culpando a nuestro cónyuge, y cuando un matrimonio se divorcia, a lo mejor la mayoría de las veces decimos, es que él me hizo o ella me hizo, pero no entendemos que hicimos muchas cosas equivocadas, que tomamos muy malas decisiones y tendemos a culpar. Yo fíjate que encontré en la Biblia, ahorita que hablas de ese tema, en Génesis, el primer libro de la Biblia, y cuando hablamos del matrimonio tenemos que irnos al original, que es obviamente el Génesis, y tenemos que entender que el plan perfecto, el diseño divino, el diseño de Dios para el hombre, duró 3 capítulos, amor, en la Biblia, solamente a partir del capítulo, bueno, más bien duró 2 capítulos, porque a partir del capítulo 3, el primeros versículos, ya es cuando el hombre, lamentablemente, intencionalmente o por su voluntad, echa a perder todo lo que Dios había diseñado para él en cuanto a propósito, en cuanto a hábitat, en cuanto a entorno, en cuanto a características internas también, y condición, obviamente, espiritual del ser humano. Y cuando el hombre cae y peca y desobedece a Dios en todo lo que representa sus instrucciones, y cuando Dios le confronta, vemos cómo empieza la caída del hombre a generar un efecto en el matrimonio.
La primera pareja en este mundo, lo sabemos, fue Adán y Eva, y obviamente fueron creados por Dios. Sabemos la historia, Dios creó al hombre y de su costilla dice la Biblia que creó a Eva, y cuando Adán vio a Eva dijo, ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y bueno, todo lo que representa en cuanto a sentido de pertenencia, a unidad, a ser uno, a sentirse uno, es algo que se ha perdido mucho, pero bueno, no nos da ahorita tiempo. Pero cuando el hombre cae, la primera señal que encuentro yo en la Biblia es precisamente amor y el orgullo. No reconocer, o sea, Dios busca a Adán y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué te escondiste de mí? Y Adán le contesta, porque tuve miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Y Dios le pregunta literalmente, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Y en lugar de decir, sí, perdón, me equivoqué, ayúdame, la regué. No, dice la Biblia que Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Estoy en Génesis 3, 11 al 13. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, que por cierto yo no te la pedí, yo andaba re bien con el chango, ¿verdad? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Ah, qué bonito! ¿No? O sea, no fue culpa de Adán, no fue responsabilidad de Adán, fue por la mujer. Y entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, no, pues fue la serpiente, que por cierto tú la creaste, ¿para qué andas creando una serpiente? Digo, ¿qué necesidad de andar sufriendo con la serpiente? Me engañó y comí. O sea, no hubo responsabilidad de ninguno. Y ahí empezó el problema, el deterioro. Estamos hablando de unos minutos, amor, quizás unas horas después de la caída del hombre, y ya hay un efecto destructivo en el matrimonio. Ya entre el orgullo y la incapacidad de reconocer, me equivoqué, perdóname. No estuvo bien, a lo mejor no lo hice con intención, pero de todas maneras yo te amo lo suficiente y no quiero dañarte ni quiero lastimarte. ¿Qué necesito hacer para que obviamente tú estés bien? Si necesito ponerme a cuenta, si necesito cambiar, yo quiero que tú estés, y viceversa, porque el punto es cuando obviamente es unilateral todo esto, ¿no? Pero qué bendición que podamos encontrar en la Biblia que el orgullo está presente cada vez que no reconocemos necesito ayuda, cada vez que no reconocemos lo hice mal, cada vez que no reconocemos me equivoqué y estoy buscando mil de un pretexto, fue el clima, es culpa del gobierno, la culpa la tiene mi mamá que no me dio pecho, la culpa es porque fue un huerfanito, y entramos en ese esquema de dilatar o de retrasar el proceso de madurez por falta de reconocimiento de las cosas que hicimos. ¿Qué más? Y otra causa, otra que es factor de la dureza del corazón son las heridas. Y creo que es algo que todos los matrimonios pasan, ¿no? Sí. Si hablábamos de heridas, pues todos los matrimonios estaríamos divorciados, pero el asunto es ¿qué hacemos con las heridas? ¿Cómo reaccionamos? Era una buena pregunta para poner ahí. ¿Cómo reaccionas tú? Póngalo por favor ahí en el chat. ¿Cómo reaccionas tú cuando te sientes ofendido? En especial por tu cónyuge, ¿verdad? Por la persona que se supone que es más cercana. ¿Cómo reaccionas? Es decir, buscas resolverlo, te apartas, dejas de hablar, te enojas. ¿Qué más podría ser una reacción? No estoy diciendo que buena, pero sí natural ante una herida, ante una ofensa. Es que hay dos vertientes que yo veo, dos extremos. Uno es agredir o no sé, emocionalmente o con las palabras al cónyuge o incluso físicamente, pero también algo que es muy común es el silencio. Muchas veces la herida hace que la persona se guarde silencio, que ya se calle, que mejor dice, pues que ya mejor no digo nada, ya no quiero tener más conflictos, pero la herida queda ahí y se va guardando resentimiento, se va guardando frustración, enojo, incluso odio. O sea, un matrimonio es increíble cómo empezamos a lo mejor muy enamorados, nos casamos muy enamorados y un matrimonio puede estar tan herido que llega al punto de odiar, o sea, todo lo contrario al amor, a su cónyuge. Ya me insensibilizo a las necesidades que tiene mi cónyuge, ya no me importa, porque como él me ha herido, pues ahora que se hiera. Y si él me ha lastimado, pues ahora lo hiero y lo lastimo y empiezo como incluso a buscar venganza. Uh-huh. Yo me encuentro muchas veces este tipo de situaciones en los matrimonios donde ya están pensando no solamente cómo contestar con las palabras para darle donde más le duele, sino cómo vengarse con acciones.
O sea, ¿cómo me desquito? Y entonces eso trae, por supuesto, pues un dolor mucho más profundo. Y por ejemplo, los hombres son como más callados, ¿no? Dicen que las mujeres hablamos más. Prudentes, la verdad. Dicen que las mujeres hablamos más. Y los hombres son más callados, pero hay que también distinguir cuando sea hombre o mujer, pero muchas veces el hombre no está callado a lo mejor porque sea tan prudente, sino porque ya está lastimado, ya está herido, ya mejor no dice nada. Y algo que menciona la palabra en el Salmo 32:3 es: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este versículo lo mencionamos constantemente cuando hablamos de esto, porque de verdad el silencio no ayuda. Claro, hay momentos para ser prudentes, hay momentos para callar, como la palabra dice, hay tiempos para todo, pero cuando ya la herida causa que la persona mejor se calle, sucede lo que dice aquí: se envejecen los huesos en el dolor que todo el día está en la persona, y eso provoca, por supuesto, que la persona se cierre. No es lo mismo guardar el corazón que endurecer el corazón. Wow. A ver, hay que notar esa frase. Póngamela ahí para que yo lo pueda poner en minutos. ¿Lo puedes repetir, please? No es lo mismo guardar nuestro corazón que endurecer nuestro corazón. Es que sabes que a veces muchas personas dicen: no, es que yo no siento nada, yo no siento coraje, no siento enojo, pero no sentir nada no es bueno, significa que estoy bloqueado emocionalmente, o sea, ya estoy endurecido, y esa, vamos a decirlo así, herida ya me ha producido una insensibilidad, ya ni siquiera reacciono, ya me vale, o no puedo decir lo quiero matar, lo quiero, que digo, en algunos casos sí, ¿verdad? Pero es más que esa cuestión de, pues ya lo veo. ¿Cuántas veces no habré oído esa frase? Ya lo veo como una hermana o un hermano, ya lo veo como un compañero. Le tengo cariño, pero ya no lo amo. Cariño, pues así le tengo yo también a Wanda y a Lucio, ¿verdad? Que son los gatos de la casa, no manches. Entonces, pues no funciona así. Eso es una evidencia que traigo algo atorado en mí. No habla de sanidad. No sentir nada no es estoy sano, es estoy bloqueado. Y tenemos que aprender, obviamente, lo que es la diferencia. Y yo creo, amor, no sé qué pienses tú, que el problema de las heridas principal es cuando no entiendo, que es otro tema, ¿verdad?, que no vamos a obviamente desglosar hoy, que es la falta de perdón. Me guardo la herida. Obviamente me debes. Obviamente no estamos a cuentas, obviamente mi conducta cambia, mis actitudes cambian, mis reacciones cambian, vamos a decirlo así, mi concepto de ti como persona, como no sé, como autoridad en el caso del hombre, como cabeza, como mujer, como ayuda idónea, como todo lo que representa cada esquema del varón y la mujer en términos de función y de rol determinado por Dios en el matrimonio, se distorsiona y ya no puedo ver a la persona igual, no puedo ver como alguien a quien tengo que respetar, o a quien tengo que cuidar, o a quien tengo que amar, o a quien tengo que someterme o sujetarme, sino ya le veo literalmente como el enemigo, como alguien de quien me tengo que cuidar, alguien obviamente que estoy más pendiente no de lo que dices, sino de lo que no dices, y obviamente interpreto y empiezo a decodificar las palabras, las acciones, siempre atribuyéndole maldad. Eso lo dijo por mí, lo hizo para molestarme, todo me molesta, ¿no? Entonces empieza a definirse pues obviamente una ruptura, porque cuando se endurece el corazón, un resultado natural, lamentablemente, pues se aparta el corazón. Ya no puedo unir mi corazón, no solamente al del cónyuge, al de nadie más, ¿no? Y entonces todo eso pues empieza a generar un vértice, una separación entre la pareja, ¿no? ¿Qué más preguntas tendrías? Ay, qué buen tema, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta idea, es, cualquier sí, esperemos que esto al contrario les anime a luchar por sus matrimonios. Es, si mi cónyuge no es cristiano, ojo, porque creo que hay muchos casos así. Si mi cónyuge no es cristiano y yo me convertí a Cristo, ¿me tengo que divorciar? Órale. Híjole, yo creo que esta es una pregunta que muchas personas hacen porque dicen, es que, pues, entonces no era la voluntad de Dios para mí, ¿no? Y entonces, como yo ya soy cristiano y ella no, o viceversa, entonces me tengo que divorciar. ¿Qué les contestarías? Es una muy buena pregunta, yo creo que lo hemos vivido y lamentablemente yo tengo que decirte, en los años que Dios nos ha permitido servirle
en la consejería y todo, encuentro inclusive personas que han estado mal enseñadas, amor. Por eso es importante la enseñanza. Y por eso Jesús dijo, no leyeron las Escrituras, no vieron lo que dice las Escrituras, no consideraron, dice una parte de Jesús, erráis, que significa se equivocan, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios, ¿no? Entonces, aquí no importa tanto qué pienso yo, o tú, hablando de nosotros como matrimonio, como pastores, líderes, autoridades espirituales, sino qué dice Dios, ¿no? Y yo he encontrado, repito, mucha gente, amados, hay que tener mucho cuidado a quién le preguntas. Porque si le preguntas a alguien, lo digo con respeto, que está entre azul y buenas noches, le preguntas a alguien que ya trae 4 o 5 divorcios, ya es ahora así como una mancha más al tigre, ¿verdad? Si le preguntas a alguien que está todo amargado y que ve el matrimonio como la peor pesadilla de este planeta, pues amado, ¿qué te va a contestar? Ni modo que te va a decir, pero hay que ver qué dice la Escritura, qué dice Jesús. Y si tengo una enseñanza equivocada al respecto, yo tengo que estar dispuesto hoy a corregirla y a confrontarme con la palabra de Dios y con lo que Dios dice de este tema. Y vamos a la Escritura. Ahora sí que, como dicen por ahí, no me hagas caso a mí, hazle caso al papel. Y dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 14, así. Y está clarísimo, amor. O sea, ni para decir así como que está medio misterioso, medio revuelto. Como quieras, ahora ¿no? sí que sí, da lugar a diferentes interpretaciones. Es categórico, dice. Y es una ordenanza de Dios. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, a ver, levanta tu mano ahí desde tu casa. Yo estoy unido en matrimonio, ¿verdad? No veo que levantes tu mano, levanta tu mano, te estoy viendo desde aquí. Ahora sí la levantaste. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice Pablo, no yo, sino el Señor. Repito, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido, dice la palabra, marido, no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Voy a volver a repetirlo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer, dice la Biblia, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y aquí nos suelta una palabra tremenda, versículo 14, porque el marido incrédulo, es decir, no cristiano, no creyente, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula, no creyente, no cristiana, no convertida, en el marido. Pues de otra manera, dice la Escritura, nuestros hijos serían inmundos. ¡Qué tremendo! Mientras que ahora son santos. Entonces, muchas veces nosotros hemos dicho, amor, o en general hemos dicho, no, los hijos no es una razón válida para continuar el matrimonio. Bueno, sí, en cuanto a única motivación, pero sí tenemos que entender que la Biblia marca que si no cuidamos la separación, y vamos a entrar en un tema, no sé si nos dé tiempo desarrollar, que es precisamente qué pasa, ¿verdad?, con los hijos cuando lamentablemente una pareja, o en este caso un matrimonio, se separa, ¿no? Y a lo mejor habrá otros que digan, no, pues yo no tengo hijos. Bueno, pero estamos hablando de la descendencia, o sea, potencialmente lo que es la descendencia. Entonces, ¿qué entiendes de este pasaje? ¿De qué está diciendo Pablo? Porque algunas personas dicen, no, pero aquí Pablo dice que en esa parte, yo he escuchado gente que dice eso, no sé si te ha tocado a ti, pues eso está metido en la teología, de pronto tiene sus quién vives, ¿no? Con otras personas. No, es que eso dice Pablo, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Y yo les digo, pero está en la Biblia, significa que Dios dijo, lo respalda. Así es, así es. Porque ninguno estaba pensando cuando escribió la Biblia que estaba escribiendo la Biblia. Estaban escribiendo de alguna manera pensando que era simplemente un mensaje a una iglesia, a una ciudad, a un pueblo, una nación. Entonces, el hecho de que Dios haya decidido que esté en la Biblia, amados, significa que entonces Dios está diciendo, eso que Pablo dijo, yo se lo puse en el corazón, por lo tanto no lo dice él, lo respaldo y lo digo yo. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, creo que es muy enfático, como tú dices, porque no es algo que diga el hombre, sino Dios. Y hablando de la pregunta, si mi cónyuge no es cristiano y yo me convertí a Cristo, ¿me tengo que divorciar?
ahí dice, si el cónyuge no cristiano consiente en permanecer en ese divorcio, quédese con él. Y sobre todo que entendamos que ahora la vida del que es cristiano va a ser un factor para que la persona hoy que no conoce a Cristo pueda conocer a Cristo. Se supone que hoy la diferencia, aunque tu esposo o tu esposa no sean cristianos, tu vida como cristiano hoy tiene que llevarte precisamente a meter en el plan de Dios también. O sea, no, imagínate si cada vez que tenemos un matrimonio o nuestros hijos que no sean cristianos o nuestros amigos que no sean cristianos, los desecháramos. O sea, el matrimonio no es algo desechable, ni el cónyuge es alguien desechable. Al contrario, está dentro del plan de Dios y por lo tanto, la persona cristiana tiene esa bendición, no solo responsabilidad, sino bendición de llevar la palabra y de pues ser más que andar dando de bibliazos al esposo o a la esposa, ser un ejemplo viviente de la palabra de Dios, cómo una persona puede ser piadosa, puede ser entendida de las cosas de Dios y por ende, entonces que el marido o la esposa que no son cristianos se rindan a Cristo a causa del testimonio, ¿no? Para mí creo que eso es algo glorioso, porque si lo vemos como una bendición y un privilegio, wow, o sea, no solamente nuestro esposo o nuestra esposa será convertido a Cristo, sino también será algo que estemos heredando a nuestras generaciones. Todo lo que hagamos, divorcios o permanecer y luchar por el matrimonio, a fin de cuentas es una herencia para nuestras generaciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de ejemplo queremos que nuestros hijos vean en nosotros? Sí, creo que aquí, amados y amor, yo creo que hay un tema muy interesante, porque a veces las personas dicen, bueno, pero es que la Biblia dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Otra vez estamos sacando de contexto, pero habla para alguien que es soltero. No para alguien que es casado. Entonces, si yo ya llegué al Señor en esa condición de matrimonio, el deseo de Dios es que yo permanezca en esa situación de matrimonio. Sí, a lo mejor no me casé siendo cristiano, a lo mejor no entendía lo que estaba yo haciendo, pero Dios en su infinita sabiduría y también en su infinita misericordia nos va a ayudar ahora en esta nueva etapa para ser sabios en las decisiones que tomemos. Y entonces a lo mejor a Dios le plació empezar contigo, ¿no? Como matrimonio, pero es que nada más me convertí yo y mi cónyuge no se convirtió. Bueno, tú eres las primicias, no tienes que verlo ya como el resultado final, ¿verdad? Sino como las primicias. O sea, yo soy el primero, como en nuestro caso, yo soy el primero que me convertí en mi familia, tú eres la primera que se convirtió, y de ahí empezaron a convertirse, pues hoy tengo la bendición de ser pastor prácticamente de toda la familia de mi esposa, ¿verdad? Pero qué importante es entender que somos las primicias. Si nuestro cónyuge no es convertido, no es decir, entonces como no estamos en un yugo igual, no. Si ya estábamos casados, por eso es diferente. Si tú estás en una relación de noviazgo con alguien no cristiano, ahí sí es diferente. La Biblia dice, no es correcto que tú te cases con alguien que no tiene ese mismo, vamos a decirlo así, apego por las cosas de Dios, esa misma naturaleza en el sentido interno de salvación, de vida eterna y por lo tanto de fruto de ello. Y muchas personas están en esa cuestión, ¿no? Entonces, yo la respuesta que les daríamos, no sé qué piensas tú, es no tomes tú la iniciativa. Por eso dice la Biblia, si el marido no creyente consiente en vivir, no lo abandone o no la abandone si es hombre o mujer. No, ahora, si el marido no quiere, o de alguna manera el marido está en ese punto de no, tú o la esposa no quiere, o sea, yo no quiero estar con alguien cristiano por la cuestión específica de la fe, entonces no tomes la iniciativa. Es decir, no des tú el primer paso, sino permite que Dios obre. A lo mejor la persona va a amenazar con, no, pues nos vamos a divorciar, o se va, no, está bien, o sea, bueno, no está bien, pero me refiero, el reto aquí me parece que es que nunca nos quede la cuestión de decir, yo provoqué el divorcio, salvo, amor, los casos que ya vimos y que pudiéramos volver a repetir, que creo que es importante definir, cuando en un caso de una persona creyente no estaría bien. Tú y yo hemos atendido casos tremendos, ¿no? O nos ha tocado, por ejemplo, imaginen este caso, una persona que el marido no es creyente y tiene el VIH, esta cuestión de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Llamado comúnmente SIDA. Y el marido no creyente quería tener intimidad con la esposa sin protección. Y entonces la esposa dice, oye, espérame, ¿no? Y de verdad va a hablar con una persona y le dice, no, tú tienes que someterte a él, y si él quiere tener relaciones contigo, tú tienes que dejar.
Pero obviamente estamos hablando de algo que va a dañar su integridad física, que lo va a poner en riesgo de vida, de adquirir literalmente una cuestión de enfermedad por causa de una persona o la imprudencia de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían los casos que podríamos decir, salvo que Dios haga algo sobrenatural, lamentablemente quizás sea necesario pensar en una separación? Bueno, habíamos comentado que la violencia física, la violencia emocional extrema, cuando hay una situación de delincuencia en alguno de los cónyuges, cuando hay drogas, alcohol, una adicción al alcohol o a las drogas, cuando hay este tipo de riesgos de vida, cuando una persona, cuando el otro cónyuge está corriendo, o él o sus hijos, su vida está corriendo riesgo, pues son casos en los que pues muy probablemente tendrá que tomarse esta decisión. Y yo quisiera decirte algo porque vamos a la mitad apenas y tenemos que terminar. Sí. Vamos a hacer una segunda parte, ¿te parece? Por supuesto. Y ahí vamos a hablar ahora sí de los efectos del divorcio, vamos a hablar obviamente de qué hacer en el caso de una crisis matrimonial, ¿verdad? Pero yo te diré ahorita algo, si tú estabas pensando en divorciarte, haznos ese favor, y no a nosotros, a ti mismo, a tu relación, a tus hijos, tómate un tiempo y espera. Lo que Dios te va a hablar en estos días, lo que Dios va a hacer en estos días. Vamos a orar ahorita para que Dios haga un milagro en tu corazón y te dispongas a ser sorprendido por Dios. Y espera lo que Dios te va a hablar en la siguiente, vamos a decirlo así, sesión, que esperemos pueda ayudarte a tener más respuestas al respecto. Pero ahorita ya establecimos un principio. El origen del divorcio tiene que ver con la condición del corazón del hombre. Así que vamos a orar, amor, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre. Y yo te quiero pedir eso para ti. Para ti mismo y para tu familia y para tu relación de matrimonio, espera. Si estás en crisis, a punto de tomar la decisión, a lo mejor están separados, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me está poniendo, a lo mejor están separados, tienen ya un tiempo separados, entonces, ¿qué caso tiene? Mejor ya firmamos el divorcio, espera, porque Dios todavía te puede sorprender. ¿Oramos? Vamos a orar, amados. Espíritu Santo, hoy invocamos tu presencia en cada hogar, Señor, en cada matrimonio, en cada persona que está viendo esta transmisión. Y hoy pedimos que haya una sensibilidad en el corazón de cada persona. En el nombre de Jesús declaramos que los matrimonios, Señor, vienen a una restauración. Hoy te pedimos, Señor, que toda dureza, que el orgullo, que las heridas que han estado causando que el corazón de las personas, de los cónyuges se endurezca, Señor, venga a ser completamente echado fuera y erradicado de los corazones. Hoy, Señor, queremos disponer nuestro corazón y te pido, amado y amada que estás ahí, que le digas, Señor, ayúdame porque ya no quiero tener más orgullo en mi corazón, aquel orgullo y esas heridas que me han hecho de pensar que no hay esperanza, que no me interesa, siento que ya todo está destruido sin esperanza. Hoy te pido en el nombre de Jesús que puedas ayudarme, Dios, que toda herida sea sanada, que sea llevada delante de ti, que no haya dureza, que ese corazón, esos corazones de piedra, Señor, vengan a convertirse en corazones de carne, que estén, Señor, alineados a tu Espíritu Santo, a tu palabra, a tu diseño divino. Señor, sabemos que tú has planeado el matrimonio con un propósito y en tu corazón, Señor, es algo tan diferente a lo que los matrimonios hoy viven. Hoy, Señor, declaramos que los matrimonios son rescatados, que aquellos que parecen que están sin esperanza, vuelve la esperanza, vuelve la vida, Señor, que aquellos que están, Señor, tal vez secos, vienen las aguas de tu Espíritu Santo a inundar y a tocar lo más profundo de su ser. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que los corazones se avivan, que los corazones, Señor, vienen a una convicción espiritual, no emocional, sino espiritual de lo que tú quieres. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que estarás haciendo en estos días y por los testimonios que estaremos escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 No te pierdas la próxima transmisión. Bendiciones. Bye. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.